Empezamos, más de 20 muertos y cerca de media centena de heridos dejó una riña entre bandas en la penitenciaría del Litoral. Vamos por la información de esta noticia con Luisa María Heredia, quien está en los exteriores de esta cárcel. Hola Luisa María, cuéntanos por favor. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, a esta hora nosotros seguimos aquí en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, más conocido como Penitenciaría del Litoral, donde, como ustedes pueden observar, se encuentra un cordón policial que pues se ha colocado precisamente por la presencia de familiares de PPLs que todavía se encuentran aquí tratando de saber cómo están sus privados de libertad allegados, pues la magnitud de los disturbios ha sido tal que en realidad ellos esperan las peores noticias. Y es que hasta alrededor de las 5:30 de la tarde aún se escuchaban detonaciones, pese a que ya la policía había asegurado que el control se había retomado. Mientras nosotros hemos permanecido aquí reportando, hemos visto cómo siguen entrando las ambulancias y también los carros de medicina legal a retirar los cuerpos de los privados de libertad que lamentablemente fallecieron en esta jornada aterradora, porque no hay otra manera de denominar lo que ha ocurrido aquí este martes. Nosotros lo hemos resumido en el siguiente reportaje. Veamos. Un violento episodio más se vivió la mañana y tarde de este martes en la penitenciaría del Litoral. Nuevamente hubo enfrentamientos entre bandas. Pasadas las 9 de la mañana, el penal se convirtió en un verdadero campo de batalla. Un sinnúmero de detonaciones de armas de fuego y explosivos se escuchaban. Hubo reos a los que incluso se los vio subidos en el techo. En los exteriores, el terror y la desesperación embargaban. Pues hasta en los negocios que se encuentran en las inmediaciones del centro carcelario, casquillos de balas perdidas se encontraron. Todo comenzó cuando PPLs de los pabellones 8 y 9, donde están recluidos los integrantes de las bandas Los Lobos y los Tiguerones, intentaron ingresar a los pabellones 5, 10 y 12, donde están los Chone Killers. Miembros de los grupos tácticos de la Policía Nacional empezaron a llegar para intentar restablecer el orden, pero el primer intento no lo pudieron lograr. Hora y media después se volvieron a escuchar disparos. Ya para entonces las ambulancias habían llegado, pero no pudieron ingresar porque los disturbios no estaban controlados. Pasado el mediodía, el ambiente seguía igual. Policías entrando, militares resguardando, paramédicos esperando y las vías cerradas al tránsito. Cerca de las 2 de la tarde, más detonaciones, aunque eran esporádicas. Minutos después pudieron entrar las ambulancias y hora y media más tarde, los carros de medicina legal. En medio de la angustia de los familiares de los privados de libertad que pedían información oficial. Y así, ya luego de las 3 de la tarde, las autoridades permitieron el ingreso de la prensa al penal para anunciar que la situación ya estaba controlada, aunque de fondo varias detonaciones aún se escuchaban. Se logró, junto con más de 400 efectivos, retomar el control y la seguridad total e integral de este sistema penitenciario, específicamente la penitenciaría del Litoral. Ingresamos al interior del Cerece y fuimos tomando posesión de los diferentes pabellones que estaban amotinados. Fue entonces cuando empezaron a constatar la cantidad de decesos que las riñas dejaron. Es decir, que se tomó el mando de los pabellones 1, el 3, donde ahí tenemos 5 fallecidos. Posterior ingresamos al pabellón número 5, donde fue el más violento. El momento que ingresamos encontramos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de proyectil de arma de fuego y también por granadas. En total tenemos 24 fallecidos y decapitados tenemos 5. Además de 48 PPLs heridos, algunos de gravedad. Hasta el cierre de este reportaje continuaban las requisas en los pabellones a cargo de la Policía Nacional. Hay fusiles, pistolas, revólveres. El gobierno está empeñado en mejorar la tecnología de punta para poner en los cereces, entonces vamos a esperar que eso se incremente para poder impedir que se ingresen armas de fuego. Es lo que les puedo informar desde acá, donde todavía continúan entrando y saliendo ambulancias y también carros de medicina legal y familiares que están a la espera de conocer cómo se encuentran los privados de libertad. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Luisa María. Y este martes se oficializó el nombramiento de Bolívar Garzón como el nuevo titular del SNAI, organismo que ha tenido 3 directores en menos de 3 meses. Según la ministra de Gobierno, Garzón continuará con el plan que propuso su predecesor para hacerle frente a la crisis carcelaria que ha batido récords en este 2021.
A través del decreto ejecutivo 209, el presidente de la República, Guillermo Lasso, oficializó este martes el nombramiento de Bolívar Garzón como nuevo director general del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Su nombre había sido anunciado horas antes por Fausto Cobo, quien dejó de estar a cargo del organismo para pasar a comandar el Centro de Inteligencia Estratégica, CIES. Bolívar Garzón, quien antes de asumir este cargo se desempeñaba como director de la cárcel de La Tacunga, es teniente coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Militares. Su nombramiento se oficializó en medio de nada menos que el segundo episodio más sangriento en el sistema penitenciario en lo que va de 2021, año en el que más de 150 privados de libertad han sido asesinados, algunos de ellos masacrados tras las rejas. Esta administración continúa con el objetivo de mantener la ley y el orden en el sistema penitenciario. Garzón es además el tercero en asumir la titularidad del SNAI en menos de 3 meses, pues por este cargo han pasado desde el 22 de julio el general de la Policía en servicio pasivo Edmundo Moncayo y Fausto Cobo, coronel del Ejército también en servicio pasivo. Cobo asumió el cargo en medio de una declaratoria de emergencia en la que desde el gobierno se anunció una inversión de 75 millones de dólares, pero paulatina en los próximos 4 años. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró en una entrevista radial que Garzón continuará con los planes que ya se tenían sobre la mesa. Se ha aprobado también en el seno del COSEPE un plan que fue presentado por el coronel Fausto Cobo para realizarse hasta el mes de diciembre, entiendo, para elevar el control de seguridad interno. Vela reconoce, sin embargo, que los esfuerzos para enfrentar la crisis carcelaria por ahora no han sido suficientes. No es suficiente lo que se está haciendo, hay que pensar en otro tipo de políticas, dado que el sistema penitenciario que se eligió hace ya más de 10 años no es el más adecuado. Por lo pronto el objetivo es el mismo, insiste Vela, dar cumplimiento al plan de reestructuración del sistema carcelario que se firmó a mediados de agosto, que contempla, por ejemplo, disminuir el hacinamiento con la repatriación de al menos 3.300 presos extranjeros e impulsar el acceso oportuno a beneficios penitenciarios para otros 5.000 privados de libertad, sin olvidar el compromiso de reforzar la seguridad, preparar agentes y dotarlos de equipos para retomar el control. Ese control que hoy apenas está en papeles y de cuyo cumplimiento se encargará ahora un nuevo director. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, y a esta hora sigue el traslado de los cuerpos de los reos que fallecieron en la penitenciaría del Litoral. Están siendo trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. Vamos en directo por más información con Carlos Acoto. Carlos Acoto, buenas noches. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Han sido horas de incertidumbre y de dolor para decenas de personas que se han acercado a este laboratorio de criminalística ubicado en el suroeste de Guayaquil en busca de información. Muchos quieren saber si sus familiares constan en la lista de privados de libertad que fueron asesinados en esta nueva jornada violenta en el interior de la penitenciaría del Litoral y de la cárcel regional del Guayas. Algunos, la mayoría de hecho, no ha obtenido información. Los guardias de este lugar, por ejemplo, dicen que mañana a las 9 de la mañana habrá una lista definitiva. Nosotros hemos podido confirmar con DINASET que aún se realizan las pericias para reconocer a los 24 privados de libertad que fueron asesinados. Otros familiares han obtenido información que ha sido filtrada desde dentro de la penitenciaría y de la cárcel regional del Guayas y han venido hasta aquí en carrozas fúnebres, incluso con féretros, a intentar llevarse los cuerpos, pero todavía eso no es posible porque las pericias continúan. Hemos podido ver a lo largo de la tarde y noche de este martes el ingreso de diferentes vehículos de medicina legal. Los traslados continúan a esta hora de la noche. Es lo que podemos informarles, compañeros. Seguimos con mucho más desde estudios. Buenas noches. Seguimos, amigos. Este noticiero tuvo acceso a la información proporcionada por la Contraloría General del Estado respecto de resoluciones confirmadas que salpican a varios asambleístas en funciones. De una lista de 32 legisladores, 8 acumulan informes con indicios de responsabilidad penal. El 13 de agosto pasado, el asambleísta Fernando Villavicencio le solicitó al contralor subrogante Carlos Riofrío remitir la información detallada sobre los expedientes de 32 de sus compañeros que en esa entidad se mantienen abiertos. Luego de una consulta a la Procuraduría y semanas de espera,
El pasado jueves 23 de septiembre el organismo de control remitió la información requerida. En ella se detalla que 16 de los 32 de la lista tienen resoluciones con responsabilidades administrativas y civiles culposas que han causado estado. Es decir, que están en firme y que por la vía administrativa ya no cabe ningún recurso adicional. En total son 113 resoluciones, en las que constan 60 órdenes de reintegro, con las cuales el ente de control requiere el pago inmediato por desembolsos indebidos de recursos financieros, efectuados sin fundamento legal. Además, sobre 13 legisladores pesan 26 glosas. Estas, junto a las responsabilidades administrativas y órdenes de reintegro, suman 35 millones de dólares. Según la Contraloría, solo el legislador Pavel Muñoz de la Alianza UNES acumula 2 glosas por 34.089.000 dólares por el arrendamiento de aeronaves durante su paso por el directorio de la empresa pública TAME. Pero no es todo. La Contraloría revela además que sobre 8 asambleístas en funciones pesan informes con indicios de responsabilidad penal. A la cabeza de esta lista, Salvador Quispe de Pachacutic, quien acumula 4 por los contratos para la construcción de puentes vehiculares, firmados durante su administración como prefecto de Zamora Chinchipe. Le sigue Lenin Lara, exalcalde de Esmeraldas y exgobernador de esa provincia, quien tiene 2 informes con indicios de responsabilidad penal por los contratos para la ejecución de varios proyectos en Esmeraldas. De igual forma, Jorge Avedrabo y Luisa González del Partido Social Cristiano y de UNES respectivamente acumulan 2 cada uno, mientras que Carlos Falqués Batallas del PSC, Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática, Lenin Mera de UNES y la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, tienen un informe con indicios de responsabilidad penal cada uno. Son los detalles de la información entregada por la Contraloría que hoy se ventila en los pasillos de la Asamblea y ante la opinión pública. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En el mismo tema, 16 asambleístas tienen glosas confirmadas en la Contraloría General del Estado. El presidente de la Comisión de Fiscalización pedirá realizar un expediente de cada uno de los casos. Las glosas no significan robo. Es un proceso donde se puede justificar o pagar y subsanar la glosa correspondiente. Así reacciona Llori a la información de Contraloría. La presidenta de la Asamblea es parte de los 16 asambleístas con glosas confirmadas. Y también con informes con responsabilidad penal, cuando era prefecta y por viáticos. Jorge Avedrabo también está en el listado de glosados y además tiene 2 informes con indicios de responsabilidad penal. Del último dice que desconoce. De compras por el tema de COVID, que fue en el caso que estuve de coordinador de la prefectura de Bolívar, que también tendría que analizarlo, tendría que entregar la información necesaria y que si pueden notificarme, muchas gracias. Por su lado, Dalton Basigalupo también tiene un informe de responsabilidad por el manejo del Fondo Partidario Permanente. Él sostiene que eso sucedió hace 10 años. Fueron debidamente refutadas, así que no tengo ninguna preocupación. El país tendrá que saber cómo la Contraloría corrupta de Polit ha obrado irresponsablemente respecto de ciertos ciudadanos. Los dineros que se acusaban en su momento de que habían sido mal dispuestos por la dirigencia de Izquierda Democrática están todavía en el Banco de la Producción. Villavicencio sostiene que no puede quedarse con esa información y por eso empezará un proceso de fiscalización. De los 16 casos, que la Comisión de Fiscalización abra expedientes individuales para poder descubrir el fondo. Asegura que no se pueden escudar en que es una información reservada, como lo ha mencionado Llori. No puedo imaginarme cómo estarán sufriendo por no poder dar esta información. Aquí no hay ninguna reserva en esta información, solo en la información que son los expedientes que están en indagación previa, esos están bajo reserva. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El proyecto de ley creando oportunidades del gobierno plantea cambios a más de 30 normativas para paliar la deuda fiscal y el gasto público y generar empleos. El texto tiene 2 materias, laboral y tributaria. En Ecuador, cada vez más voces se suman al llamado para tomar acciones urgentes de generación de empleo. Y es así como inicia en la primera página de exposición de motivos el proyecto de ley creando oportunidades del actual gobierno. Dice:
No hay nada más económico que el empleo, ni nada más urgente que crearlo. Crear oportunidades para los ecuatorianos con un hilo conductor que es la generación de empleo. El Ejecutivo lo justifica con cifras alarmantes que ya se habían dado a conocer, como por ejemplo que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo. Y además recuerda que el déficit fiscal es de 7.000 millones de dólares y la deuda pública bordea los 63.000 millones. Por esto, según los justificativos para corregir errores y mejorar las cosas, el gobierno aprovechó para enviar en un proyecto 2 materias. Así lo explica el experto constitucionalista Rafael Ollarte. No son materias conexas, uno entendería que debería presentarse 2 proyectos de ley aparte, pero si uno toma la jurisprudencia constitucional, que es obligatoria, que es vinculante, eso se permite y con mucha amplitud. Y dice que no es la primera vez que se presenta así una ley, debido a que los tribunales y hoy la Corte Constitucional han sido permisivos. El Tribunal Constitucional, con los proyectos de Trole, de Maguad y de Noboa Bejarano, lo fue la Corte Constitucional cervecera, correísta, con los proyectos de ley de defensa laboral de Correa y otros. Y bueno, y la actual Corte Constitucional también lo ha sido. Él explica que se trata de un proyecto muy largo que requiere de un mayor análisis. Contiene una serie de reformas a muchas leyes, desde el Código Administrativo, pasando por el Código General de Procesos, el Código de la Función Judicial, la Ley de Régimen Tributario, es decir, el Código del Trabajo. Es decir, más de 30 leyes. Otra cifra preocupante es que apenas el 31,8% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Por esto, los expertos aseguran que se requieren las reformas laborales, pero además el país necesita la contribución de personas naturales y jurídicas. Tiene un gran concepto de progresividad, que aquellos que más tienen sean los que más pagan. No existe ninguna afectación para aquellos que están en los estratos de más abajo, que tienen ingresos menores a los 2.000. Ahora también el tratamiento depende del ámbito político. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El gobierno firmó un pacto de transición ambiental que dispone la práctica de acciones amigables con el ambiente en todas las actividades del Estado. La iniciativa contará con el apoyo de la Agencia Francesa de Cooperación. El escenario de este compromiso ambiental del gobierno fue el Parque de Guápulo, en medio de la naturaleza. El presidente Lasso, junto a varios ministros, encabezó el acto, que no es otra cosa que una política de Estado que busca la protección del medio ambiente en todas las actividades. Hasta el 2023 para escribir la ruta de trabajo para llegar al 2050 con un país más bajo en emisiones de carbono. El presidente Lasso dijo que protección del medio ambiente y desarrollo no son conceptos excluyentes, que se puede realizar actividades productivas cuidando el medio ambiente, y eso es precisamente lo que harán sus ministros en todas las acciones y decisiones que tomen. Parte de la transición ecológica es tener una sociedad que cubra sus necesidades básicas, pero siempre sin afectar al medio ambiente. Cada ministro a su turno firmó el pacto de transición ecológica o descarbonizante, y algunos de ellos, como el de energía, dijo que ya se practica este compromiso al recordar proyectos eléctricos de energía renovable que ya fueron adjudicados y otros que están en pleno proceso. Hemos firmado ya la adjudicación de la generación eléctrica fotovoltaica para las islas Baltra y Santa Cruz. Eliminar, como estamos usando hoy, el diésel en generación. El compromiso es en las actividades productivas, extractivas, pero también en educación y hasta en compras públicas. Más de 3.600 entidades contratantes de todo el Estado hacia efectivamente una compra responsable y sostenible. Con el apoyo y financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo se conformarán mesas técnicas para ir estableciendo acciones concretas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. $1,700 personas forman parte de la lista de espera única nacional para recibir un trasplante de órganos. La pandemia paralizó estas intervenciones y hoy, en medio de la crisis económica, se intenta retomar la cirugía. Sin embargo, las autoridades ahora se encuentran con otro problema. Belén Merizalde realizó el seguimiento de ese tema y nos cuenta hoy. Hola Belén, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos donantes.
Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Así es. Por ahora nosotros hemos estado revisando qué es lo que pasa, cuáles son los nudos críticos que hacen que el país tenga una lista de espera tan extensa. Y claro, la pandemia hizo que los médicos no puedan identificar donantes en las terapias intensivas y que tampoco se puedan realizar estas cirugías por falta de recursos. Pero a ese tema que hoy se está tratando de solucionar se suma otro problema, que es la disminución de donantes. Según la Ley de Donación y Trasplantes, todos los ciudadanos que fallecemos somos donantes, excepto si al renovar nuestra cédula o sacarla por primera vez como mayores de edad, expresamos lo contrario. Y justamente 44% de personas en este año le dijeron no a la donación. Esto complica las cosas y hace que los trasplantes que se realizaron en 2019, que fueron 670, ahora se reduzcan a 245. Les hemos preparado un informe, veamos. El tiempo es su peor enemigo, porque cada hora que marca el reloj, para ellos representa una posibilidad menos para luchar por su vida. Son 1.700 las personas que forman parte de la lista de espera única nacional para recibir un trasplante. Marta es la esposa de uno de ellos y también lidera el colectivo Lista de Espera. Desde hace 2 años, su esposo está en la fila para acceder a un hígado. La ilusión de recibir una llamada sigue intacta, aunque durante los peores meses de la pandemia, las posibilidades se redujeron prácticamente a cero. Entonces nuestra espera ha sido muy angustiante. Enrique Ortiz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, reconoce que los trasplantes se suspendieron por la emergencia sanitaria que enfrentó el país y el mundo. La economía del hospital se transformó en una economía para mantener pacientes con COVID. No, ese fue uno de los problemas fundamentales y que económicamente los hospitales se están solucionando. La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes establece que los ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país mayores de 18 años se convertirán en donantes al momento de fallecer, a menos que en vida hubieran manifestado lo contrario al momento de obtener su cédula en el registro civil. Y allí justamente se presenta otro problema, y es que desde febrero de este año hasta el pasado mes de junio, 44% de ciudadanos le dijo no a la donación voluntaria. Solamente cuando tenemos un familiar o un amigo que está esperando un trasplante, nos damos cuenta de la importancia de la donación de órganos. Marta dice que además se deben crear políticas públicas que permitan la detección activa de posibles donantes, pues solo así se podrá reducir el alto número de personas esperando por una nueva oportunidad de vida. De que en todos los hospitales del país se pueda realizar la identificación de posibles donantes. Lo que nosotros estamos en este momento como institución y como parte del Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de la vicepresidencia y de la presidencia es que todos los hospitales en este momento se han nombrado ya coordinadores hospitalarios de donación con el fin de identificar y con el fin de notificar la presencia de un paciente potencialmente donante. Y aunque estar en una lista de espera para seguir viviendo parece casi una pesadilla, no estar en ella es mucho peor, como en el caso de Diego, un pequeño de 1 año y 5 meses que ha pasado la mayor parte de su vida en la cama de un hospital. A los 4 meses a mi hijo le diagnosticaron una colestasis, que es un problema genético y no tiene cura. Hemos venido luchando ya 1 año que mi hijo ha ido deteriorándose. Su madre explica que la única opción que le queda a su pequeño es recibir un trasplante hepático. Según cifras del INDOT, 17 niños están al momento en la lista de espera para recibir el mismo órgano. Se merece tener ese trasplante porque ha luchado mucho, señorita. Ha pasado por muchas cosas, tratamientos, por inyecciones, cirugías y aún así él sigue luchando. Mayra no pierde la fe y espera que el procedimiento para que su hijo conste en esta lista avance y que el pequeño Diego pase a ser parte de las 245 personas que lograron ser trasplantadas este año. Una llamada es lo que esperan, una llamada para volver a vivir. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
Bueno, un trasplante es una cirugía complejísima y costosa. Por ejemplo, uno de hígado cuesta $70,000, uno de riñón $19,000. Y si hablamos de médula ósea, que en la mayor parte de los casos se practica fuera del país, alcanza hasta $190,000. A esto agreguemos que se requiere una amplia logística, pues los órganos deben mantenerse de tal forma que sean funcionales para el paciente que va a ser trasplantado. Y en muchos casos, el paciente o el órgano se encuentran en provincias alejadas, por lo que hoy el INDOT trabaja ya con las Fuerzas Armadas y el ECU 911 en un programa que permita actuar de forma oportuna, con helicópteros, por ejemplo. Finalmente, recordemos que del 100% de los trasplantes, el 88% son a través de donantes cadavéricos y solo un 12% de donantes vivos. Mañana queremos contarles dos historias que evidencian la importancia de la donación. Ahora les dejamos con nuestro segmento Por tu Salud. Por tu Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre los resultados de una investigación realizada por Janssen en relación a la estrategia de vacunación con 2 dosis de la famosa vacuna que nosotros le llamamos aquí Johnson & Johnson. Hace pocos días el laboratorio Janssen y Johnson & Johnson describieron los resultados de los ensayos con las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, que acuérdense ustedes, era una sola dosis. Estos resultados han sido entregados a la FDA y obviamente nos dicen que después de 56 días una segunda dosis de Johnson & Johnson pues básicamente proporciona un 100% de protección contra la COVID grave y la muerte y un 94% de protección contra la COVID-19 moderada o asintomática. Es decir, en los Estados Unidos pues esto se compara con el régimen de las 2 dosis de Moderna o de Pfizer. Además, según la empresa, la adición de una dosis adicional, es decir, en este caso le consideran no una segunda dosis, sino un refuerzo, pues aumenta la inmunidad y también protege más a las personas de las infecciones disruptivas. La empresa dio a conocer algunos detalles de estos estudios, entre los cuales se han hecho más de uno, que buscan determinar que la vacuna de Johnson & Johnson o de Janssen, pues básicamente mostraba una mejor protección, más duradera y segura y eficaz una vez que se han aplicado este segundo refuerzo, ¿no? Un segundo estudio también demostró que las personas que recibieron la vacuna de refuerzo 6 meses después, o inclusive en algunas personas más, después de su primera dosis, tuvieron un aumento de 12 veces en el número de anticuerpos circulantes neutralizantes. Estos anticuerpos que neutralizan al virus del SARS-CoV-2 cuando el virus en una segunda ocasión se expone al organismo, o el organismo se expone a este virus. La protección debería ser más fuerte si es que recibimos este refuerzo más tarde. Es decir, no corra a ponerse una segunda dosis de Johnson & Johnson un mes después. Más bien dicho, después de 6 meses, igualmente como sucedía con AstraZeneca, pues se ha visto que los resultados son mucho mejores. El jefe del Centro de Virología de Investigaciones de Vacunas de Beth Israel, ellos han dicho que esta compañía en este país han demostrado que más de 390,000 personas que han utilizado esta dosis de refuerzo, pues han logrado descender los niveles de infecciones disruptivas. Por lo tanto, ya pronto tendremos aquí esa notificación para que si se vacunó con Johnson & Johnson, reciba su segunda dosis o su dosis de refuerzo 6 meses después. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.